Muy buenos días, El Salvador, miércoles 20 de septiembre. Estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre, en cualquier parte del mundo, que siempre nos sintoniza, que siempre nos escribe, que siempre debate en nuestros programas. Gracias por quedarse con nosotros. Gracias por encontrarse con nosotros todas las mañanas. Aquellos que ya están preparando su cafecito aquí en El Salvador, en cualquier parte del país también, en el último rincón de nuestro país, donde me reportan también audiencia, donde uno ni se imagina que lo están viendo. Gracias a todos por quedarse con nosotros en este espacio que solo pretende llevar voces inteligentes, sensatas, que nos dan un panorama de la realidad del país, y eso es nuestra propuesta de esta mañana. Jorge Villacorta, un gran amigo nuestro, nos acompaña esta mañana y vamos a platicar, por supuesto, de política. Vamos a hablar de la coyuntura, vamos a hablar de lo que está pasando en nuestro país. Jorge, gracias por estar con nosotros. No, es un gusto, Julio, y qué bueno que los televidentes estén temprano madrugando con nosotros. ¿Verdad? Madrugando, ¿verdad? Madrugando, sí. Gracias por madrugar también con nosotros, vos. Aquí estamos listos siempre para servirte. Gracias. Jorge Villacorta conmigo esta mañana. Vamos a revisar las maderas de los periódicos en esta bonita mañana, donde cayó un aguacero anoche también. Ahí está. Los resultados evidenciarán la situación política del gobierno actual, dijo el padre Juan Vicente Chopin ayer en este espacio, y lo destaca el diario Colatino esta mañana. Los resultados evidenciarán la situación política del gobierno actual. Así lo dijo el padre Chopin ayer. Siguen los problemas de tráfico, siguen los problemas de imprudencias al manejar, y así lo reporta también el diario Colatino en esta mañana. Así las cosas para el Colatino. El diario de hoy: Asamblea eleva precios a trámite de medicamentos. Se elevaron los precios a los trámites de medicamentos. Por ende, usando un poquito la lógica, los medicamentos van a subir de precio. Eso es un poco lo que se ha aprobado en la Asamblea Legislativa. Asesinado otro detenido bajo el régimen de excepción, dicen. Trajeron un nuevo técnico en el fútbol. Por gusto, les digo yo, es por gusto, ¿verdad? Aquí no vamos a... Aquí deben hacer un parón de unos años para que esto cambie, si no, lo mismo. Y la gente vuelve a aplaudir y vuelve a ir al estadio. Bueno, así las cosas. El diario de hoy de esta mañana. La prensa gráfica: sube el número de motociclistas fallecidos. Es tremenda la cantidad de motociclistas, y hay de todo, ¿verdad? Hay motociclistas, la mayoría irresponsables. Hay unos que son bastante decentes para manejar, pero la mayoría no. La mayoría, lo voy a decir yo como lo vivo en las calles, no. El show de Félix Fútbol, el Barcelona ganó ayer allá en España, sí. Bueno, así es la prensa gráfica de esta mañana. El Mundo ya destaca al presidente. Los demás periódicos no han destacado lo que el presidente dio su discurso. Un poco desolado estaba el lugar ahí cuando él habló, ¿verdad? Estaba un poco solo, y él habló sobre el tema seguridad y habló de varias cosas. Estados Unidos busca a familias de 38 niños salvadoreños. El Mundo no destaca la madera de lo del presidente, sino habla de otras cosas. Separado durante Trump, Estados Unidos busca a familias de 38 niños salvadoreños. Así las cosas para el Mundo. Y para el periódico de Casa Presidencial, por supuesto, somos un referente en seguridad. El presidente ha dicho que somos el país más seguro de toda América Latina, que somos la envidia del mundo por el tema de seguridad. Bueno, así las cosas para los periódicos en esta mañana de miércoles 20 de septiembre del 2023. Jorge, fíjate que también hubo dos expresiones que me llaman la atención y que tengo las láminas acá para que las veamos y podamos compartir. Poneme la primera, poneme la otra, donde el secretario general de la ONU dice estas palabras, mira, dice: la democracia está bajo amenaza, el autoritarismo avanza, ha dicho Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Es el primer pensamiento que quería que habláramos un poquito. La democracia está bajo amenaza, dijo, y el autoritarismo avanza. Y la siguiente, que la dijo el presidente Bukele, dice: de pronto nos exigían explicaciones que por qué cambiábamos al fiscal. El presidente Bukele en la ONU dice, de pronto nos exigían explicaciones que por qué cambiábamos al fiscal, él cambiando al fiscal, a los magistrados o a los jueces, dice.
¿No les parece absurdo que nos cuestionaron por eso? ¿De quién es la responsabilidad de mantener una política de seguridad interna en cualquier país del mundo? Algo así dijo. Pero dijo, de repente nos exigen explicaciones de por qué cambiamos al fiscal, a los magistrados, a los jueces. Tema de democracia, Jorge, tema de democracia. Esta república de 202 años hoy presenta a un presidente que llega a decir a la ONU, sí, mire, cambiamos al fiscal, sí cambiamos a magistrados, sí cambiamos a los jueces. ¿Por qué nos cuestionan? Separación de poderes en una democracia. Un poco para analizar esto, Jorge. Vamos a ver. Lo que el secretario general de la ONU dice, definitivamente no solo es cierto, es que lo más grave es que la gente no valora la democracia. En las encuestas o en todo ese trabajo que hace el Latinobarómetro, hemos visto cómo el deterioro de la visión, no solo aquí, en toda América Latina, sobre el tema de la democracia. Creo que la democracia representativa para mucha gente ha fracasado. Es costosa, es poco eficaz o eficiente, tarda mucho en resolver y por eso digo que es eficiente y eficaz. La gente ve discusiones, debates, muchas veces estériles, absurdos en algunos casos, que no llevan a nada y no le resuelven a la gente lo que necesita de inmediato. Pero es que ha cambiado también el mundo en otros aspectos. Ese aparatito celular ha generado una forma distinta de que la gente ve la vida inmediata. Aquí resuelve temas en segundos. Entonces quiere que así le resuelva el Estado sus problemas inmediatos, sin mayores discusiones. ¿Para qué discutir? ¿Para qué esos debates en una asamblea en la que el Frente decía una cosa, Arena decía otra, y resultado de eso nunca se ponían de acuerdo, nunca te resolvían, el atraso era permanente y la gente decía, bueno, miren, no sirven de nada. Además, viven pensando qué me quita votos y qué me da votos y en esa forma decido. En concreto, en nuestro caso, como en otros países, pero en nuestro caso, también la democracia, donde los partidos políticos son determinantes e absolutamente necesarios en una democracia representativa, se llegó a esta situación en que la gente no encontraba soluciones inmediatas a sus problemas más sentidos. Pero no solo eso, lo que llamaron clase política, que nunca me ha gustado ese término porque no son cúpulas de partidos, no clases ni mucho, no conocen ni siquiera estamento, pero bueno, las cúpulas de los partidos nunca leyeron exactamente, y no solo ellos, creo que el resto de ciudadanos que no sufríamos directamente el tema de la acción de la delincuencia generada por las pandillas, nunca se determinó exactamente el daño, el impacto que causaba a la sociedad en general, pero aquellos sectores donde de manera directa actuaban estos grupos. Yo recuerdo haber dicho en algunos canales que el gran problema de esto era que afectaban, dañaban, interferían en la vida diaria de la gente. Llegaron a convertirse incluso en administradores de justicia en la comunidad. El jefe de la clica él permitía o no permitía, sí. Definía los problemas, pero no solo eso, definía incluso las relaciones con las hijas de los habitantes. Es decir, no solamente es un impacto a esos niveles, obviamente también en la economía, ahí nos afectaba a todos, el tema del transporte y los millones que eso. Es decir, estos grupos pandilleriles que surgieron en Estados Unidos, que conste, no aquí,
Ese es el resultado de la forma en que funcionan los guetos, porque así me parece a mí que son en Estados Unidos, porque son barrios de salvadoreños, barrios de italianos, barrios de chinos, son como guetos. De allí, en Los Ángeles, surgieron estos grupos, que con la exportación de los Estados Unidos, al echar a esa gente aquí, encontraron el terreno fértil para eso. Bien, dejaron de ser prácticamente partidas y se convirtieron en crimen organizado. Esta gente tenía inversiones, tenía empresas, llegaron a esos niveles de decenas de millones de dólares anuales de la extorsión. Eso que sufría la gente de manera directa, a los que no la sufríamos de manera directa, simplemente era evidente que nos molestaba, nos generaba, no sé qué expresión ocupar, por los crímenes que esta gente realizaba, los crímenes horrendos que realizaron. No hay duda entonces que la necesidad de acabar con eso era cosa que no se percibió como era tan demandante. Y creo que la administración Bukele lo percibió desde antes de su campaña original. Es decir, este es un plan preparado desde el 2018, por lo menos. Creo que frente a esa realidad encontraron claramente que para hacer eso tenían que romper en el criterio de hacerlo de inmediato, con los costos que fuese, romper con la legalidad, con el Estado de Derecho y un régimen que había que hacer en ese momento, régimen de excepción, y ahí estorbaba la sala, y estorbaban los jueces, y estorbaba el fiscal, y había que poner a aquellos jueces, aquellos magistrados y aquel fiscal que fueran totalmente fieles a la voluntad del señor Bukele. Pero solamente para este régimen de excepción al que has hecho mención, o al servicio del presidente para todo. Es que después, ya que se tiene una cosa de esa y se ve el efecto que genera, se ocupa para todo lo demás, porque es un régimen que, tal como él mismo lo dice en Naciones Unidas, rompe con toda la legalidad. ¿Y qué pues? ¿Cuántas veces no dije yo que un amigo me había dicho que ya no se llamaba El Salvador, sino que aquí se llamaba ¿y qué pues? Porque entonces la concepción es esa. No sirve la democracia, no sirve el que sea más republicano. Es que esa es otra cosa. La democracia representativa está relacionada definitivamente con el sistema de republicano, de república, de separación de poderes, de Estado de Derecho, democrático de derecho, y se rompe con todo eso. Es más, la concepción, como ha sido en otras experiencias en la historia humana, es decir, mire, hay que deshacer toda la institucionalidad existente. El mundo, el país comienza hoy conmigo, y es a eliminar toda la institucionalidad que surgieron de los acuerdos de paz que nos había dado principios básicos para construir democracia en el más amplio sentido de la palabra, cosa que no se hizo en todo eso porque se quedaron vacíos, principalmente en el tema económico-social. Pero era por eso ese discurso de decir que es una farsa y cosas por el estilo, porque es la concepción para eliminar toda la institucionalidad y construir una en ese marco, en esa concepción de autoritarismo en el que estamos. Es lo que dice Guterres, ¿verdad? El autoritarismo. O sea, la democracia se estanca, la democracia ya no es, y ya no está de moda como tú lo has planteado, y lo has planteado muy bien. Surge el autoritarismo. Exacto. Nuestros pueblos les gusta líderes autoritarios. ¿Por qué? Porque es más fácil. Porque ya que uno decida y que resuelva de inmediato, así como el telefonito me resuelve de inmediato cualquier duda,
Y hoy con la inteligencia artificial peor aún, porque hay una maquinita, que me la regalaron mis hijos, por cierto, una maquinita en que uno dice, Alexa, y le pregunta cualquier cosa. Poneme los panchos, y la máquina... Y te pone los y panchos. me pone los panchos, pero no solo eso. Le hago preguntas, Alexa, ¿cómo está la inflación en Argentina? Y me lo dice. Y el Producto Interno Bruto de Checoslovaquia, de la República Checa, y me lo da. Desde eso hasta que le puedo preguntar ciertas fórmulas y me las resuelve. Fíjate O sea, que... lo que trato de decir ¿sí? es que frente a eso y frente a que en el telefonito también tengo respuesta a todo, que ya no necesito ir a la biblioteca, que ya no necesito leer, que no necesito preparar nada porque hasta los discursos me los puede hacer. Yo le puedo dictar y la máquina me prepara el discurso, la computadora me prepara el discurso y me lo pone según el estilo. Frente a eso, el concepto de democracia, en el que hay separación de poderes, ¿sí? En el que son independientes, entonces, y que es además cara, mira lo que nos va a costar las elecciones en este momento, solo el voto en el exterior nos va a costar más de 30 millones o 40 millones de dólares. Entonces, se vuelve cara la democracia. Entonces, así, pero no solo eso, es que no me satisface mis necesidades. Sí, mira, Jorge, inmediatas. Fíjate que en una ocasión y solo déjame terminar. ¿Sí? Y además con corrupción. Y con corrupción. Porque crea un grupo de personas favorecidas que abusa del poder económicamente y hace nepotismo y hace cualquier otro montón de vicios. Mira, fíjate que hace algún tiempo entrevisté a Mauricio Funes. Y en la entrevista estuvimos hablando de estas cosas y él exponía y decía, mire, me decía, si yo hubiera tenido una asamblea a mi favor, otra cosa hubiera pasado. Mire, si nosotros hubiéramos tenido una Corte Suprema de Justicia a nuestro favor, otra cosa hubiera pasado. Y no pasó. Y entonces ahí viene la reflexión que tú haces, que me parece atinada, de ese balance de los poderes. La gente está satisfecha o quiere una forma autoritaria que les resuelva, como tú decís, de manera práctica, mágicamente las cosas. Por un tuit resolver todos los problemas. Exacto. Pero, Jorge, si yo hubiera tenido este poder, hubieran pasado otras cosas. Ahora Bukele lo tiene. Pero entonces viene la reflexión. ¿Hacia dónde va el país en este tema? ¿Va al autoritarismo que habla Guterres o va a una democracia de manera diferente? No, ya estamos en autoritarismo. Lo que se va es profundizar. Después de la elección del próximo año, el segundo mandato, como dice, sí, porque el señor vicepresidente dijo que no era reelección. Sí, no, segundo mandato. Inconstitucional, dijo. Sí. El segundo mandato. Dice que está en la Constitución. Nos mandó a leerla, yo la he leído montones de veces. ¿No la has hallado? ¿No has hallado el escondido vos? Nada escondido. Pero bueno, vamos hacia eso. Es más, yo no tengo ninguna duda que el régimen de excepción va a seguir durante el proceso electoral. Pero no solo eso, no tengo ninguna duda que la próxima asamblea, o esta y pegadito a la otra, van a reformar la Constitución tal como la ha elaborado el grupo que trabajó con el señor vicepresidente. No hay ninguna duda de que ahí van a eliminar toda estorbo que hay, ese montón de artículos 6, 7, que dejan claro que no puede haber reelección y vamos a tener entonces aquí la posibilidad, como en Nicaragua, de una permanente presencia de la misma persona que se reelige hasta que la gente deje de votar. Ahí le pongo comillas porque puede ser que aunque vote diferente, los resultados favorezcan siempre el proceso permanente de reelección per secula seculorum. Creo que vamos hacia eso.
Creo que eso es lo que, desde el punto de vista del ejercicio del poder público, vamos hacia eso. Y por consiguiente vas a tener, con un sistema como el que se ha establecido de elección de diputados y cómo se establecen la distribución de ellos, pues hombre, vas a tener camino hacia un partido único. Ya es un partido hegemónico en este momento, pero vamos a ir caminando hacia un partido único, o por lo menos un hegemonismo absoluto, 1 o 2 diputados de una oposición que no tiene ninguna capacidad de generar otras políticas. Vamos hacia eso. Para mí, la visión que uno puede tener con lo que está pasando es eso. Y lo triste es que hay un porcentaje grande de la población que en este momento, no sé si en el futuro, pero en este momento prefiere eso a regresar a ese pasado de ese debate entre dos partidos políticos que no llevaban y no le resolvían a la gente sus principales problemas. Vaya, voy a hacer la pausa. Mira, a ese punto quería llegar yo. Tú ya tenés más de 50 años de andar en política. ¿Cuántos tenés? ¿Cuántos años tenés de andar en política? A ver, repíteme. ¿En cuántos años tenés de andar en política tú? De estar involucrado en política. A ver, yo me incorporo a la vida política en la Universidad Nacional, porque en aquellos tiempos, me refiero, yo ingreso a la universidad en el 64, 1964, se hacía política en la universidad. Y yo participo de lo que se llama, o se llamaba en aquel momento, Acción Católica Universitaria, que era todo un trabajo de la iglesia. Con Héctor, sí, con Héctor Dada. Claro, y ahí se me plantea, como a todos, el tema de que cómo ejerzo yo el compromiso temporal dentro de la concepción de la teología, de decir, bueno, los laicos tenemos un rol de desarrollar el mundo para cumplir con el plan de Dios. Yo participo entonces y me doy cuenta que me gusta, me interesa la actividad política. Y de esa práctica de política universitaria en el 64, a partir de 1965, inicios del 66, me incorporo a los movimientos y comenzamos a construir los movimientos social cristianos. Yo soy social cristiano de concepción y obviamente posteriormente pasamos a ser parte de la democracia cristiana. Estoy hablándote de 19, 20 años de edad. Y estoy con 77. Sí, más de 58 años. Dedicado, por ahí más o menos. Claro. Mira, Jorge, es que te hago a pregunta, pues que quiero plantear para el siguiente bloque. ¿Tú has visto comportamientos sociológicos de la población salvadoreña en cuestiones políticas, electorales? ¿Cómo analizar lo que tú estás diciendo a este pueblo en este momento? ¿Cómo analizar? ¿Has visto de todo? ¿Has visto que la gente se inclinó por Arena, por el PCN también, por el Frente, tomó decisiones la gente, se sintió defraudada, se desanimó? En este momento dice, a saber, sigue siendo popular. Inclusive Oscar Picardo aquí nos dijo, hay un tema como cultural, dijo, un tema de culto al presidente Bukele en la población. ¿Cómo entender esto? Te dejo planteado para el siguiente bloque, para que sigamos platicando, Jorge. ¿Cómo entender esto de nuestra sociedad? Sí, les resuelve un problema, pero hay 20 problemas, hay 30 problemas más que no son resueltos. Y como dijo Dagoberto Gutiérrez, no hay transformación en este país. No hay transformación. No se ven las transformaciones en este país. Te dejo planteado eso. Jorge Villacorta, mi amigo, mi invitado esta mañana de miércoles 20 de septiembre. Vamos a regresar y vamos a leer comentarios también de todos ustedes. Recuerden que tenemos la promoción de los libros. Llévese un paquete de libros. La mirada de un niño en la guerra del Salvador, una obra reciente, fresquita. Los acuerdos de paz, este es por cortesía de Equipo Maíz también. Ahí está, los acuerdos de paz de manera gráfica. Y también El Salvador 10 años después, una historia revelada del 92 al 2002. Imágenes sobre el conflicto armado
para ustedes. Escríbanos, mándenos sus fotografías y vengan por sus libros. Aquí están los libros para que usted pueda también tenerlos en su biblioteca. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Jorge Villacorta, el ingeniero Jorge Villacorta conmigo esta mañana de miércoles 20 de septiembre. Recuerde que este espacio es por cortesía de Cryo Health Spa. Usted tiene problemas como nervio ciático, esguinces, espolón, artritis, inflamaciones posquirúrgicas, parálisis facial, estrés o necesita reducción de cicatrices, puede consultar con Cryo Health Spa, especialistas en el cuidado de la salud, bienestar y belleza, ubicados en calle La Mascota y avenida Las Azaleas 915, Centro Comercial Las Azaleas, locales 8 y 9 de San Salvador. Teléfono 7866-3007, ahí está el teléfono, 7866-3007. Eche una llamadita. Hay unas promociones para este mes de septiembre con el 10% de descuento en todos los servicios, pero también los días jueves hay una promoción del 30%, o sea, mañana usted puede llamar ahora, mire, para que le den su servicio mañana y tiene el 30% de descuento en servicios individuales. Bueno, necesita la promoción de Cryo Health Spa, nuestro patrocinador. Te voy a leer comentarios, Jorge, que están llegando de cualquier parte del mundo, así literalmente llegan de cualquier parte del mundo. Buenos días, dice, soy Mauricio. Aquí el gobierno invirtiendo millones en Google, pero en España los están investigando a Google. ¿Por qué será? Dice. Azucena Azaro dice, buenos días, don Julio, bendiciones. Lista para disfrutar del mejor programa. Gracias, Azucena. Margarita Saldaña, buenos días, don Julio, excelente programa. Norma Melo Robles, saludos, excelente programa. Alan César Quintana, buenos días desde Oceanía, compatriotas salvadoreños dentro y fuera del territorio. Ya está en Adelaide, en Australia, Alan. Dice, muy buenos días, don Julio, hoy invitado, soy fiel televidente de uno de los programas más neutrales. Una sugerencia, invite al doctor Fabio Castillo, tremendo constitucionalista. Sería un privilegio tener a Fabito acá, pero no tengo los contactos, ya voy a ver cómo le hago, pero sí es una buena sugerencia para que opine, dice, de la reelección y violación de nuestra Constitución. Don Julio, pregúntele al ponente si era necesario el autoritarismo o es preferible democracia con maras. Marta Hernández, buenos días, don Julio, desde Canadá. Su programa es el mejor, don Julio. Gracias, Marta. Carl Ruche dice, como dijo Washington, el gobierno no es una razón, tampoco es elocuencia, es fuerza. Un sirviente peligroso y un amo temible, en ningún momento se debe permitir que malos irresponsables lo controlen. Lito A dice, debería de haber un nuevo movimiento político que se llame Patria, porque en las próximas elecciones la patria estará en juego. Las personas prefieren dictadura, que les digan qué hacer, no pensar, se vuelven haraganes, igual con Bukele, lo quieren en el Mesías, dice. TV1 El Salvador retransmitiendo, gracias TV1, gracias por esa fineza de retransmitirnos. Juan Francisco Surio, buenos días, don Julio, invitado, siempre con excelentes invitados, saludos. Por facilidad y rapidez, a mediano o largo plazo van a eliminar la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. Van a eliminar, mira el pensamiento de lo que tú estás hablando. Viene un autoritarismo, ¿para qué necesita la Asamblea? Sí. Y la Corte dice, bajo la mentalidad de que es un gasto, así como está hoy, pues solo cumple órdenes. Buenos días, les saluda Melvin García, excelente programa. Este gobierno ya aburre hablando solo de la seguridad, pero la gente se está muriendo de hambre, porque todo está caro y no hay oportunidades en este país. Necesitamos un gobierno que trabaje por los más pobres, invierta en agricultura, que deje de malgastar el dinero Bitcoin y otras cosas que no sirven. Ya basta de corrupción, ya paren de robar. Tengan muy buenos días. De acuerdo con el ingeniero Villacorta, la delincuencia había copado a la sociedad y a la institucionalidad. Pero eso no significa que el Estado haga lo mismo, violando las leyes y la Constitución. Eso no se puede permitir, dice Mario Cruz, de los 50. Gracias, Mario. Hola, buenos días. Les saluda Miguel desde San Salvador. Qué buena exposición la del ciudadano Villacorta. Ha hablado pero muy claro, que nadie lo había hecho. Stan Demand dice, el problema es que cuando la gente quiere quitarlo, ya no podrá.
a puro garrote del ejército le agacharán la cabeza. Si la diáspora se pusiera de acuerdo en parar las remesas por un mes, seríamos escuchados y tendríamos una verdadera fuerza política. David Alvarado dice, la culpa la tienen los gobiernos de antes por no haber hecho nada en todos los problemas que hubo. Y está todavía, si hubiera hecho algo, bueno, Bukele no sería presidente. Ahí te dejo los comentarios, Jorgito. Muy buenos. Me parece que hay que destacar de esos comentarios un poco lo que veníamos diciendo. Lo que tenemos ahora, este autoritarismo, este camino a profundizarlo y además a un sistema prácticamente de partido único, es el resultado definitivamente de cómo actuaron los partidos disque tradicionales en los últimos 30 años en el marco de lo que surgió de los acuerdos de paz. Vaya, pero tú fuiste No hay ninguna duda. diputado, tú has sido político de carrera en este país, pero ¿por qué entonces tú en esos lugares, en esos momentos, en esos espacios, no lograste tu pensamiento de ir cambiando muchas cosas en este país, de las cosas que proponía Jorge? ¿Por qué ustedes como políticos no lograban hacer eso que hoy decís tú de manera mágica pudiera hacerse? Son varias cosas. Uno, la población encajonada en la propaganda y en los mecanismos en que usaron Arena y Frente, hacían que votar por otro partido no fuera útil y se perdiera el voto. Porque como la situación polarizante se continuó, es decir, la guerra es la mayor polarización que puede existir. Sí, pero con los acuerdos de paz la polarización continuó, ya no con fusiles, pero sí continuó la polarización entre izquierdas y derechas. El resultado de eso era que aquella gente que no quería que continuara o que ganara Arena, decía, no nos queda más que votar por el FMLN, aunque ustedes tengan razón, y viceversa. Entonces, ese tema hizo que aquellas propuestas de centro democrático, de pensamiento socialdemócratas y de pensamiento se fueran perdiendo, además de la decepción también que causó, así como tú lo describiste, el PCN, pero la democracia cristiana también, cuando ejerció, terminó también en unos temas tremendos problemas. No hay ninguna duda que le tocó la guerra, sí, pero el manejo y la actitud y todo lo que la democracia cristiana hizo también decepcionó. Pero lo mismo podemos decir que el resto de partidos políticos, de tal manera de que muchas veces yo fui único diputado de mi partido, de Cambio Democrático, o en la asamblea, y hacíamos el esfuerzo de dar la pelea. Interesante porque por lo menos había la posibilidad de propuestas y alguna pudiese tener algún sentido. Claro, nunca faltó aquel diputado que se levantó del curul y me dio palmaditas en la espalda y me dijo, Jorgito, tiene razón lo que ha propuesto. Es más, sería lo mejor para el país. Lástima que no tenga los votos. Y se fue riendo de regreso. Tiene razón, pero no tiene los votos. Es más, sería lo mejor para el país, me dijo. Pero no tiene los votos y se fue riéndose. Esos vicios y esa situación nos ha llevado a esto, a lo que tenemos ahora. Ese vicio de la partidocracia que tanto cuestionamos, porque las cúpulas de los partidos se convirtieron y hicieron ese manejo de la partidocracia, definían todo, y así como alguien dijo ahí que para qué querés sala y para qué querés corte, para qué querés fiscal y para qué querés asamblea, en algún momento dijimos, ¿y para qué queremos tantos diputados y son 5 partidos y los secretarios generales deciden todo? Mejor que los 5 sean los que vengan aquí. Se llega incluso a eso por los abusos a los que se trasladaron los partidos. Insisto, lo que tenemos ahora es
culpa, responsabilidad de los dirigentes políticos que ejercieron en esa partidocracia ese vicio a que nos llevaron. No hay ninguna duda que la población fue buscando y votando, buscando salidas, y llega un momento en que llega la actual propuesta de nuevas ideas y dice, mire, no sirve de nada, los acuerdos de paz no le dieron a usted paz, porque lo que tiene son la delincuencia. Y una cosa es eliminar la guerra y abrir espacio para construir democracia, crear una institucionalidad que permitió precisamente que el señor Bukele sea presidente, perdónenme. Si no hubiera pasado los cambios que se hicieron y la institucionalidad que se creó, no hubieras podido decir, mire, devuelvan lo robado. ¿Por qué surge la frase? Porque se demostró que habían robado. ¿Y eso por qué? Porque existía una ley de acceso a la información pública, ¿verdad? Y un organismo que permitió eso. Pero ahora está cerrado eso. Hoy se va a dar información hasta dentro de 7 años. Pero dentro de 7 años van a decir que se da la información ante otros 7. ¿Cómo es posible entonces decir que los acuerdos de paz no sirvieron de nada cuando no solo se eliminó la guerra, sino que se hizo construcción de instituciones claves? Se le dio autonomía financiera al sistema judicial, porque por obligación constitucional tiene un porcentaje de los ingresos para el sistema judicial. Es decir, se crea un Consejo Nacional de la Judicatura que tenía como responsabilidad llevar registros de los abogados para hacer propuestas de jueces. Es decir, no hay ninguna duda que la creación de la Procuraduría de Derechos Humanos como el Ombudsman Humanos tenía la obligación de velar por el respeto de las relaciones ciudadanos-Estado. Esto pareciera perder el tiempo. No, señor, es que frente a lo que se dice el presidente, yo le insisto, es en base a eso que se llega a donde estamos ahora. Me refiero a los avances en el tema de un Tribunal Supremo Electoral que después de más de 20 elecciones sigue siendo profesionalmente el personal del tribunal de lo más eficiente y eficaz. No hay ninguna elección que haya sido realmente cuestionada o señalada, el respeto a la voluntad popular. Todo eso es el resultado, perdóneme, de los acuerdos de paz. Yo te la pongo sencilla. Ya te conté la historia que Funes expuso aquí en el programa. Dijo, Funes, yo no pude hacer esto porque aquí no podía. Yo no pude hacer esto porque aquí no me dejaban pasar. Yo no pude hacer esto por esto. Ahora viene Bukele y dice, bueno, dice, yo he logrado todo esto porque me cuestionaron que tenía fiscal, que tenía magistrado, que tenía Corte Suprema, que tenía todo esto, lo dicho en la ONU. Dijo, pero entonces yo por eso lo he hecho. ¿Con qué te quedás, Jorge? Por eso dijo, es que el vicio de arena frente, en la que qué me da votos y qué me quita votos, y así decido, y entonces estorbo, y te digo que aunque tengas la razón y sea lo mejor para el país, no tenés los votos, ¿eso es democracia? No, esos son vicios de la bendita partidocracia. Entonces, no es pasar de eso que es democracia, no, esos son vicios que se construyeron por una simple, me parece, una razón. Se le dio los acuerdos de paz. En la práctica política, lo que hace, me refiero al ejercicio de la función en el Estado, es quitarle el poder a las Fuerzas Armadas, que lo habían tenido desde el general Martínez en adelante, y trasladarle, y ahí viene el punto, ese poder a los partidos políticos, con el artículo 85 de la Constitución. Pero ¿qué pasó? No se dio una ley de partidos políticos que limitara ese poder y ordenara ese poder que se trasladaba a los partidos. Como no se hizo eso,
sino hasta después con una ley que no tiene dientes ni sirve para nada. Entonces, el vicio de la partidocracia construyó esto. Para mí, el problema no son los partidos políticos, el problema es la democracia, qué clase de partidos políticos estamos hablando, cuál es el rol realmente de las dirigencias de los partidos y cómo la democracia permite del diálogo, pero también la concertación y darse cuenta todos que las decisiones deben de tener un sentido de nación, pero tenemos que tenerlos una concepción de país. Yo he estado, por algunas razones, en los famosos tigres asiáticos, como se llamaban, y uno encontraba que en Malasia, en Singapur, en estos exitosos países, habían tomado en su momento una decisión de un solo plan para los próximos 25 años. Un plan de nación. Alguna vez una empresa grande nos contrató a mí y a otros dirigentes en Centroamérica, para diseñar a la empresa, a esa empresa internacional, para diseñar dónde debería estar El Salvador dentro de 25 años. ¿Cómo vería usted Centroamérica dentro de 25 años? Hicimos ese esfuerzo. Esa empresa lo ocupó para el diseño de sus inversiones. Pero aquí hemos sido incapaces de ponernos de acuerdo en un plan de nación, además que se propuso, pero nunca hubo ese consenso societario, como parece que decía Gramsci, ese consenso societario que permita avanzar y decir, bueno, en estos temas centrales, 4 o 5 temas, vamos a empujar como nación y no importa qué partido sea, ni quién gana ahora y quién gane después. No es qué me da votos y qué me quita votos. Creo que los ciudadanos han ido no encontrando solución de las propuestas y ese enfrentamiento. Ahora, después de la decepción, incluso del frente de la traición al no cumplir y al haber llegado a los niveles de abuso, principalmente el gobierno de Funes, hace como resultado que la gente encuentre que le proponen soluciones con una gigantesca propaganda y sí, pero les resuelve temas centrales. Le dieron las vacunas, las tuvo a tiempo, no le costaron 5 centavos. Cuando salía con las banderitas blancas pidiendo comida, le dieron bolsas de comida y le dieron $300. ¿Cómo se repartieron los $300? A saber y ni pregunte, pero se los repartieron. ¿Ah? Después resulta de que dan el régimen de excepción, quitan a jueces, magistrados y todo, ponen los que son sumisos y supinos a las decisiones del Ejecutivo y implementan una serie de medidas represivas y violan todos los mecanismos que tenía. ¿Era necesario hacer eso? Hombre, el problema no es eso, como alguien preguntaba, decía, democracia con maras. No, si es que las maras deberían de desaparecer y deberían de ser, porque son delincuentes, hicieron delincuencia y deben de pagar el precio con la justicia aplicándole su sentencia. Eso de decir que la oposición quiere que salgan los que están presos, no señor, deben de cumplir las penas como corresponde, pero debe seguirse un debido proceso que establezca la pena de las personas y que cumplan. Nadie está sacando, pero eso sí, esa gente que está presa en algún momento, porque aquí yo no he escuchado que tengamos cárceles permanentes o que tengamos una pena de permanente estar preso. Pero el presidente ayer decía en la ONU que iban a pasar, dijo, van a pasar décadas ahí, dijo. Claro, pero según la pena, 20 años, 30 años, 40 años. Pero hasta donde yo entiendo, insisto, no existe en nuestra legislación ni la pena de muerte, ni tampoco una condena perpetua. Perpetua. Por consiguiente,
¿No les parece que lo que habría que acompañar también es, bueno, esta gente cuando cumpla su pena va a tener que regresar a la sociedad? ¿Cómo hacemos para que esa gente cuando regrese se integre sin volver a estar metiéndose en delincuencia? Pero no solo eso, y el daño que le has causado a más de 7,000 personas que capturaste de manera ilegal porque le pusieron cuota de meter presos y de llevar a la cárcel a soldados y a policías y agarraban chinchi y talepate. ¿Qué pasa con esa gente que le dañaron su vida porque perdió el empleo, perdió hasta su familia, etcétera? Debería haber un sistema, una medidas para resarcir del daño causado por el Estado a esas personas. Pero igual, no se trata de aplicar un régimen de excepción a todo lo demás, porque ellos amenazan a todo mundo. Si te voy a aplicar el régimen. Un sindicalista protesta, te voy a aplicar el régimen. A las señoras vendedoras de la calle, te voy a aplicar el régimen. Ahora, aplicarte el régimen es una amenaza que hace cualquiera en abuso, porque ¿qué resulta? Si tú le das esa imagen, esa impresión al policía y al soldado de que puede hacer lo que le da la gana y que el régimen de excepción te lo pueden aplicar por una llamada anónima, hombre, definitivamente caes en una situación donde los abusos del ejercicio del poder punitivo legítimo del Estado llega entonces a causar ya violación definitivamente de derechos humanos. Quiero dejar claro, nadie está defendiendo delincuentes y mareros. Nadie está pidiendo que salgan de la cárcel. Eso que aparece ahora en la televisión, pagado por el gobierno, donde señala cómo estaba la gente encarcelada prácticamente en sus comunidades y que ahora ya no está porque puede moverse y sentirse tranquila. Pero decir que la oposición quiere sacarlos de la cárcel, perdone, eso me parece una violación incluso al mecanismo de propaganda adelantada, porque si estoy diciendo a los opositores ya... Si votan por esto, estos van a sacar a los mareros. Mira, Jorge, voy a hacer la última pausa. Te voy a plantear, pero nada más quiero una precisión así y después vamos a desarrollarla. No te voy a pagar, pero sí te voy a preguntar cómo ves a El Salvador en 5 años. En una palabra, ¿cómo lo puedes ver? Y después desarrollamos el siguiente bloque, pero decime cómo ves El Salvador en 5 años. Mal, deteriorándose desde el punto de vista político, ¿sí? Pero también desde el punto de vista económico. Okay. Si no hay cambios, si no se logra tener pronto una relación de entendimiento con el Fondo Monetario, difícilmente vamos a poder salir de la crisis económica fiscal en que estamos. Ok, te voy a dejar planteado para el siguiente bloque. Vamos a hacer la última pausa. Quiero saludar a mi buen amigo, el famoso Kevin Méndez, con su renta de vehículos. Usted necesita un vehículo, necesita una camioneta 4x4, necesita una troca, un pickup, necesita una minivan, necesita un sedán. Háblele con confianza a nuestro buen amigo, el famoso Kevin Méndez. Yo creo que el famoso tiene una gran cualidad como ser humano, y es su cercanía con sus clientes. Usted le marca y él le va a contestar ahorita y le va a decir, yo necesito un vehículo, voy para El Salvador, voy a estarme un mes, voy a estarme 15 días, necesito un vehículo. Y de seguro va a ser un buen negocio con nuestro buen amigo, el famoso Kevin Méndez, con su renta de vehículos. Pídale, y de seguro hasta lo va a llevar a su casa. Dígale, póngame el vehículo en mi casa. Me extraña que Kevin Méndez diga, voy a Santana con un cliente a dejarle su vehículo. Voy a Chalate a dejarle su vehículo a un cliente. Esa es la fineza de nuestro buen amigo. Llámele con confianza. Hacemos la última pausa y ya regresamos. Y recuerden que tenemos los libros. Sigan mandando sus fotografías para que al final le demos sus libros a todos los que resulten ganadores. Ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán.
Estamos en el último bloque de encuentro con Julio Villagrán. El ingeniero Jorge Villacorta me acompaña esta mañana de miércoles. Voy a leerte los últimos comentarios, están llegando de toda la gente, está entusiasmada la gente. Norma Blanco dice, don Julio, ¿le puede hacer una pregunta a su invitado? Bukele dice que transformó las leyes para combatir la delincuencia. Aparte de la ley cárcel por vida, ¿hay una buena ley para el combate de las armas? Alan Quintana dice, el gobierno puede haber controlado la seguridad, pero en cuanto a la alimentación de la población, lo ha incrementado a inseguridad social. Roberto Cideos dice, un saludo fraterno desde Berlín, Alemania. Siempre somos parte del club de los 50. Gracias, gracias Roberto. En Berlín está, mira. Yo pensé que en Berlín, Usulután, ¿no? Está en Alemania. Sí. J. Campos, saludos. Pero ¿qué dice su invitado del alineamiento de Juan José Martel de Cambio Democrático a Bukele y su autoritarismo? Ya falleció Martel. Buenos días, don Julio. Saludos a su invitado, el señor Villacorta. En nuestro país nos roban plata para Chivo Wallet, para regalar a las pandillas, para censos no hechos, para propaganda sucia. Ahora el gobierno disolverá el Sinsafor para apoderarse del 1% de las planillas aportadas por las empresas y otras tantas maniobras sin transparencia. Y ante esto nadie dice nada. Es que los gobiernos han logrado finalmente anular el alma del pueblo. Saludos desde San Marcos. Mira qué bonito. Es que los dice, es que los gobiernos han logrado finalmente anular el alma del pueblo, dice. Buenos días, don Julio, a usted y su invitado. Excelente entrevista, soy de los 50, pero quiero señalar una ignorancia constante que aún en profesionales se deja ver cuando se señalan a los gobiernos anteriores. Ellos nunca tuvieron una asamblea que tuviera a su favor, siempre fueron cuestionados y hoy que tienen toda la máquina a su favor, vamos para peores. Incoherencia, no entender eso. Soy Mario Moreno de Santa Tecla. Estoy pendiente de este programa todos los días. Gracias. Sabemos que estamos en una crisis política y grave situación económica. ¿Qué recomienda el señor Villacorta? Saludos, don Julio y señor Villacorta. Manuel Cervellón desde Soyapango. Es que esta parte está interesante. Dice, nunca tuvieron asamblea. Esto te quería plantear, Jorge, también. ¿Qué es preferible? Esa situación que te planteaba de Funes, ¿verdad? Que no tenía todo a su favor porque tenía una cuña viva, una cuña que no podía. Y no sé qué hubiera hecho Funes, pero él no podía porque no lo dejaban pasar. Es preferible esto a una forma así, ¡pum!, mágica de ahora tener todo. Hágame esto, pum, se aprueba. Hágame esto, pum. Por favor, usted está despedido. ¡Pum! Hoy he contratado a fulano. ¡Pum! Así de mágico. ¿Qué preferible? No solo eso. El Estado soy yo, dijo Luis XIV. Volvemos al esquema de la monarquía. Y todos los esfuerzos que se hicieron desde la Revolución Francesa para acá, para llevarnos a eso. Yo creo que siempre se dijo, la democracia es el mejor sistema, el más costoso, el menos eficiente, pero es el mejor que ha inventado el ser humano. Los autoritarismos, hasta ahora en la historia, comencemos por Hitler, si tú quieres, por Mussolini, y podemos seguir en adelante, y al final los costos son tremendos para esa misma población que por el simplismo cae en estas situaciones de autoritarismo. Aquí hemos tenido nosotros autoritarismo, y esto no es nuevo. Si el general Martínez se religió cuando le dio la gana, y mira dónde terminó. Pero no solo eso, y en aquellos anteriores a eso, los grupos empresariales en aquel tiempo, los Quiñones y los demás, Araujo, que fracasó porque Martínez le dio golpe de Estado. Venimos de autoritarismo. Si es que esta película que yo estoy viendo ya la vi, hombre. La vimos en los tiempos de conciliación, con el ejército, abusando, llegando a extremos de cuál violación a los derechos humanos permanentes. No, eso ya lo vimos. El problema para mí es ahora hacia dónde vamos en los próximos 5 años. Primero, estamos en una situación de crisis económico-fiscal, nos guste o no nos guste. La inversión que es indispensable para crear desarrollo económico nacional e internacional es mínima o incluso se va como el año pasado, el 22. Mira, y en el tema fiscal, Jorge,
tú que tienes experiencia en esto, te planteo, ¿es que los pobres y la clase media sigue soportando al Estado en su carga económica más que los ricos? Sí, porque el sistema... Sigue así la cosa. Sí, porque el sistema definitivamente con la aplicación del IVA como tal y la forma en que se aplica el tema de la renta, no hay ninguna duda que nuestro sistema tributario es regresivo y afecta definitivamente a los más pobres. No digamos aquel que ni siquiera tiene ingresos, pero tiene que pagar el IVA, ¿ves? Entonces, pero el punto en el tema fiscal es el tema de la deuda, y la pregunta es: ¿la deuda para qué? Porque el problema de la deuda, si tienes con qué pagar, no es problema. Pero si no solo eso, sino que no lo usas en beneficio realmente del interés nacional y de los más necesitados, es un problema. Pero es que aquí, mira, yo le he dicho a la gente aquí, a los analistas, Jorge, disculpa, yo le he dicho, es que parecemos un país que tiene plata. Por ejemplo, invertimos en el Bitcoin no sé cuántos millones. Hoy vamos a comprar un servicio de Google por 500 millones. Parecemos un país que tiene plata, pero al final quizás no tenemos plata. Y no solo eso, y vamos a tener que pagar esto, no nosotros, sino que hasta nuestros nietos, y quien quita si los bisnietos, si todavía están vivos, van a tener que seguir pagando este endeudamiento creciente. Es más, así como está la situación actual, no hay ninguna duda de que difícilmente pudiera conseguir recursos externos, de financiamiento externo, la actual administración Bukele. Tendría que pagar intereses arriba del 15%, dicen los economistas, para poder conseguir dinero. Por eso se ocupa el dinero interno, el ahorro nacional, el mercado interno. Pero ya lo de las pensiones, ya no hay de dónde sacar más. Ya está comprometido. El encaje que de los bancos, que son ahorros de la gente, ya también está comprometido porque obligan a los bancos a comprarles papeles, a pesar del arreglo de haber pasado a 3 a 7, de 3 a 5 y a 7 años la deuda de corto plazo, pero inmediatamente se siguen endeudando en setes y letes. Esa situación llega incluso a raspar la olla, como dijo alguien, ya agarrando los 40 millones del INSAFOR, ¿verdad? Entonces, es evidente que en la medida en que la actividad económica no crece, porque no hay inversiones, la política de captación de recursos por impuestos exitosa que ha tenido para elevar el nivel de la cantidad de plata que recoge el Estado, ya llega también a un punto en que no puede seguir creciendo porque no hay de dónde agarrar renta ni dónde agarrar IVA con una economía que no crece. ¿Pero de dónde ha agarrado dinero para comprar Bitcoin? ¿De dónde ha agarrado dinero para comprar los servicios de Google? En la práctica, endeudamiento. El Google es para tantos años que tenés que pagar. Y para colmo, lo venden como que si es inversión. Perdone, es un servicio. Google viene porque tiene un cliente que le va a pagar 500 millones de dólares en un plazo determinado de años. No es que haya una inversión de parte de esa empresa. Entonces, las cifras te está indicando que todavía, a pesar de la imagen positiva de haber pagado los 800 millones que tenía que pagar 2023 y el 2025, a pesar de que con el tema de pensiones mete la deuda de pensiones 7.000, 8.000 millones debajo de la alfombra y lo va a pagar hasta dentro de 50 años. Y a pesar de que llega un arreglo con los bancos para la deuda de corto plazo, pasarla a mediano plazo, que los bancos lo hacen también porque ellos van a plantear esos papeles a distinta valoración, genera una imagen de decir, bueno, están pagando el gobierno. Pero a pesar de eso, las calificadoras siguen manteniéndonos en triple C con distintas categorías. Y esos 2 pesos que tenemos en el banco no están en riesgo. Si hubiese una crisis de un banco,
el riesgo es grande porque el encaje se ha reducido. El encaje es ¿Riesgo para quién? para los ahorrantes. Espero que eso no suceda. La banca nacional hasta ahora ha estado bien. No tengo elementos de juicio para decir lo contrario. Ajá. Pero no hay duda que al reducir el encaje, los riesgos siguen, porque el encaje sirve para enfrentar una crisis de un banco. Mira, ahora Jorge, lo tenemos a 12%. Claro. Yo quisiera terminar. El presidente Bukele ayer se expuso ante la ONU y dijo: somos el país más seguro en América Latina, y empezó a dar cifras y empezó a dar su speech sobre el tema de la seguridad en el país. Y dijo: nadie puede cuestionar esto, nadie puede cuestionar esto que está pasando en el país. Pero a pesar de eso, a pesar de que él se expone públicamente y que inclusive en otros países están pidiendo un Bukele, ¿por qué no hay inversión en este país? Para mí, por el problema de la seguridad jurídica. Un inversionista mira cómo están las relaciones entre un sector empresarial y el Estado, en contratos, en cosas por el estilo. Y cuando me dicen que ya no tengo la posibilidad que exista el hecho de llevar un conflicto hacia la justicia internacional, hombre, y resulta de que aquí el sistema judicial responde a la voluntad de una persona, no tiene sentido ir a invertir por el riesgo que me aplica en el régimen. ¿Ve? Entonces creo que igual que el inversionista internacional encuentra que la falta de una clara justicia independiente, un sistema judicial independiente, daña el no tenerlo, daña la inversión, pues igual hay una persona decía, suceden estas cosas, la pobreza se sigue elevando, grupos que eran clase media inicial ahora van a caer de nuevo en pobreza, no digamos la pobreza extrema, y nadie dice nada. Si el problema es que el régimen de excepción sirve también para meter temor, no es que le quite el alma al ciudadano, es que le da el temor de que si así como metieron presa a la Mara, ¿cómo no me van a llevar a mí con el señalamiento permanente del régimen de excepción? Si a todo mundo le dicen, te vamos a aplicar el régimen. Y bueno, con un Ministerio de Trabajo que ve los conflictos laborales del Estado, como el tema de los médicos, como el tema de empleados del seguro, etcétera, que simplemente le van a aplicar el régimen y la gente deja de seguir su carrera de médico y todavía el ministerio se niega a tener un diálogo con el colegio médico. Ese tipo de mensajes negativos hacen que el alma, como decía uno de las personas que nos han llamado, se pierda. Pero eso no quiere decir que no hay oposición y búsqueda. Desgraciadamente, y con eso habría que quizá terminar, es triste que la oposición esté desde el punto de vista electoral presidencial fragmentada. Yo no sé dónde tienen la cabeza los dirigentes políticos de presentar 4 candidatos a la presidencia con unos números donde es evidente que el porcentaje de apoyo que tiene el presidente hace que sea muy difícil la competencia, no digo imposible, pero se vuelve imposible si tenés 4 fragmentados propuestas. Tiene muy poco sentido si no hay realmente una unificación y presentar una candidatura de un liderazgo capaz de generar esperanza, posibilidades de competencia a la población. Creo que eso es lo que desde el punto de vista electoral, porque estamos en eso, se presenta. Si además de eso, el día mismo va a ser presidente y diputado, y los diputados ahora van a ser menos por el sistema, yo no entiendo cómo los partidos, incluso, insisto, no tienen un solo proyecto, una sola propuesta para enfrentar
la elección del 24. Jorge, gracias por estar con nosotros. Gracias por madrugar con nosotros. Julio, la orden siempre. Ahí están, mira, Buenos cayendo días. más comentarios sobre tu participación. La gente diciendo muy bien. Ahí está Mauricio Linares, allá el diputado, diciendo que bueno, dice. Comparto con el ingeniero Villacorta, igual me ha pasado, he presentado piezas para apoyar al agro y no las toman en cuenta. Nada menos el día de ayer el presidente de la asamblea dijo que no las tomarían en cuenta. Ahí la gente, mira, escribiendo, siguen aportando. Gracias a todos. Y tenemos ganador de los libros de esta mañana también. Soy de los 20, dice que junto a mi hijo no nos perdemos su programa. Bendiciones. María Urmercinda Chévez de Viuda de Alvarado. Lo vemos desde Ciudad Delgado, dice saludos. Bueno, ahí está, mire, venga por sus libros, venga por sus libros. Aquí están para usted. Gracias por su preferencia, gracias por su sintonía. Mañana nos va a acompañar el joven economista José Luis Magaña, que siempre nos da buenos tips. Mañana vamos a hablar del Bitcoin, resultados del Bitcoin. Mañana no puede perderse al economista de la UCA, José Luis Magaña, que estará con nosotros. Es todo por hoy. Gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves.